En la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Bienvenidos un día más a nuestro culto de adoración, de júbilo y de predicación de la palabra del Dios Todopoderoso, de nuestro Rey, de nuestro amado Señor Yeshua. Bien, en el día de hoy vamos a ver un tema que se titula Profetas y Profecías. Repito, Profetas y Profecías. Bien, vamos a empezar orando. Señor, gracias te doy por este momento, por esta hora, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de exponer tu palabra a todos aquellos que nos oyen en este momento. Te pido, te ruego, que tú me anules a mí por completo, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que ministre a tu iglesia, a tus hijos, Señor, a tus amados y amadas de tu iglesia, Padre. Señor, enséñame a mí para yo enseñar a la iglesia y todos aprender aquello que tú tienes preparado para nosotros. Queremos salir tocados, edificados, bendecidos, porque tú hayas hablado a nuestras vidas, Padre. Gracias te doy por todo ello. En el nombre que es nombre, sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, te lo pido. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, como yo decía, vamos a ver un tema que se llama Profetas y Profecías. ¿Vale? Bueno, ¿qué significa profeta? ¿Qué significa la palabra profeta? La palabra profeta significa una persona que posee el don de profecía. Profeta es una persona que posee, que tiene el don de profecía. ¿Amén? Vemos en la Biblia que la profecía es un don regalado por Dios a su iglesia para una serie de beneficios que ya muchos de nosotros conocen, y si no, aquellos que son más nuevos, que llevan menos tiempo en los caminos del Señor, vamos a ver hoy, a través de su palabra, la importancia de la profecía. Y si ya sabemos lo que es profeta, que es una persona que tiene el don de la profecía, ¿qué significa la palabra profecía? ¿Qué es una profecía? ¿Qué es profecías? Es un don sobrenatural para pronunciar respuestas en nombre y por inspiración de Dios. Repito, la profecía es un don sobrenatural para pronunciar respuestas en nombre y por inspiración de Dios. ¿Vale? Luego vemos que la profecía está muy ligada enteramente a Dios. Y Dios está también muy ligado a las profecías. Bueno, vamos a ver en esta hora una serie de puntos sobre si debemos de creer en los profetas, qué tipo de profetas, cómo son los profetas, cómo habla Dios. Algunos son verdaderos y otros no. ¿Quién puede profetizar? ¿O quién profetiza? ¿Y qué consejo podemos tomar? Vamos a verlo todo ello poco a poco. Bien, el primer texto que vamos a ver se encuentra en el Antiguo Testamento. Primero apuntamos los textos que yo diga y luego lo buscan. Pero primero lo anotan para luego buscarlo aquí, y si no les da tiempo lo buscan en sus casas. El primer texto que vamos a ver es el profeta Amós. Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8. Amós está en el Antiguo Testamento. Amós capítulo 3, versos 7 y 8. El primer es un profeta menor. El primero es Oseas, luego viene Joel, y luego encontramos ahí también, después del profeta Joel, encontramos a Amós, capítulo 3, versículo 7 y versículo 8.
¿Y qué dice la palabra aquí en Amós 3, 7 y 8? Dice lo siguiente. Porque no hará nada Yahvé el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé el Señor, ¿quién no profetizará? Solamente vamos a ver estos dos versículos y luego vamos a seguir viendo más. Lo primero, hay que creer la palabra dada por el profeta. Primero que tendríamos que preguntarnos es eso. ¿Hay que creer la palabra dada por el profeta? Y aquí en este texto bíblico de Amós capítulo 3 nos responde si realmente tenemos que creer la palabra que nos diga un profeta o profetas, porque luego veremos que hay más de uno, puede haber más de un profeta en una congregación o solamente puede haber uno. Pero lo que realmente tenemos que preguntar es, ¿hay que creer la palabra dada por el profeta? Porque muchas personas, a lo mejor, no lo digo, no lo sé, habrá alguna denominación o habrá alguna congregación que no crea mucho en las palabras proféticas o que no crea mucho en aquello de las profecías. Pero si leemos el capítulo 3, verso 7 de Amós, nos dice, porque no hará nada Yahvé el Señor sin revelar su secreto ¿a quién? A sus siervos los profetas. Luego ven ustedes ahí que en momentos oportunos, en momentos concretos, en momentos de necesidad que viene de parte del Señor, Él dice aquí, no hará nada Yahvé el Señor sin revelar. Esto de no hará nada, también habría un poco que entender a qué se refiere o esta interpretación o esta traducción bíblica de eso de que no hará nada. No, porque el Señor es soberano, Él es eterno y Él hace las cosas conforme a su criterio y conforme a su voluntad. Y vimos en la creación que Él no necesitó al hombre para la creación. Cuando creó la tierra, los mares, los lagos, los animales, los seres vivos, no necesitó al hombre para crearlo. Luego esto de que no hará nada sin revelar su secreto, bueno, digámonos de que el Señor para el tema de las profecías, digamos que le revela a su profeta, le revela a sus siervos qué es lo que quiere hablar, o bien a una congregación, o bien a una persona de la iglesia, o bien a una familia, o bien un hermano, un ministerio, puede también ser a una denominación cualquiera, puede ser a todo un pueblo, puede ser a una ciudad, puede ser a un país, o puede ser a un continente. El Señor puede traer palabras proféticas a través de varias formas y de varias maneras, que vamos a verlo un poco más adelante, porque muchos creemos o creen que el Señor trae palabras de revelación mediante a lo mejor un sueño. Amén. Es una forma de traer. Otros creen que trae palabras de revelación cuando estamos en un culto de oración. Amén también. Cuando estamos intercediendo, cuando estamos adorando. Amén también a todo eso. Pero lo primero que tenemos que ver es que el Señor hace las cosas o no. Repito el texto bíblico, no hará el Señor Yahvé, el Señor, porque no hará nada Yahvé, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Repito, entiendan esto no como algo imprescindible de que Dios no hace nada si no revela. No, digamos que el Señor es soberano, Él entiende lo que tiene que hacer de su forma, a su manera, y si Él estima oportuno revelar a los hombres, lo revela. Y si no lo estima oportuno no revelar a los hombres, no lo va a revelar. Por algo muy sencillo, porque no hay justo ni una sola persona, porque todos somos pecadores, porque todos somos hijos de hombres y dados a la maldad, y dados a no hacer las cosas como el Señor quiere que lo hagamos. Por eso algo tan importante como una profecía, el Señor sabe cómo darla y de qué forma. Pero aquí quiero que vean como que la profecía va directamente de la mano de Dios. Y como Dios ha usado y seguirá usando la profecía para sus hijos,
para sus siervos, para sus siervas, para traer palabra o edificación o consejo o algo dentro de la iglesia y dentro del pueblo, ¿vale? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla llave el Señor, ¿quién no profetizará? Porque vemos que es un don directamente de Dios, el de la profecía, por eso Él lo ha establecido así. Bueno, vamos a ver otro punto de vista. Vamos a ver en Daniel capítulo 9, versículo 10. Daniel es un profeta mayor, capítulo 9, versículo número 10. Daniel 9, 10. Y vamos a ver ahí algo también muy importante que nos dice la palabra. ¿Están allá? Daniel capítulo 9, versículo 10. Se van un poco más hacia la parte del principio de la Biblia, un poco hacia el principio, y como tres libros, un poco hacia el principio, y se encuentra Daniel. Capítulo 9, versículo 10. Dice lo siguiente. Daniel 9:10. Dice: y no obedecimos a la voz de Yahvé, nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Vale? ¿Ven ustedes ahí solamente ese texto bíblico? Como Dios repite su mensaje, repite sus palabras, aquello que le dio a Moisés en el monte Sinaí, aquello que le transmitió al pueblo durante el desierto, las enseñanzas, los escritos, las leyes, las reglas, los reglamentos, todo. Y el profeta Daniel, en la oración de intercesión de su pueblo, reconoce y dice: no obedecimos a la voz de Yahvé nuestro Dios, para andar en sus leyes, las que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Luego, el profeta, una de las cosas más importantes que tiene que profetizar, una de las cosas más importantes y de más valor que tiene que dar es profetizar conforme a el modelo y el marco bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Profetizar y establecer muy claramente que todo lo que profetice el profeta, y saben ustedes que el profeta es la persona que posee el don de la profecía, luego todo profeta que tiene el don de la profecía, y partimos de la base que cuando una persona profetiza ya ha sido ungido o ungida con el don de la profecía, y que la profecía es sobrenatural, un don sobrenatural para pronunciar una respuesta o para dar algo relacionado con la inspiración de Dios. Una respuesta, un consejo, una advertencia, una confirmación, algo siempre, pero que venga como si hablara directamente de la boca de Dios. ¿Vale? Por eso, hermanos, la profecía tiene que ir de la mano del consejo bíblico. Y el consejo bíblico tiene que ir de la mano de lo que digan las Escrituras. Y tienen que ponerse de acuerdo el profeta con el consejo que dé. Y si este consejo o palabra profética que da tiene que ver con lo que la Biblia establece para salvación, para edificación, para exhortación, para conversión, para justicia o para juicio que traiga, o bien para una persona, o bien para una congregación, un pueblo, una nación o incluso un continente, porque muchas veces se han dado profecías y ustedes las pueden leer también en la Biblia, ¿vale? Por eso queda muy claro lo que ora el profeta Daniel, lo que dice: no obedecimos a la voz de Yahvé, que era nuestro Dios, para andar en sus leyes, las que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Luego tiene que estar la iglesia segura de que el Señor siempre establecerá a profetas para que traigan la palabra directamente de parte de Dios. Y vamos a ver si realmente,
cómo se distingue realmente el verdadero profeta al profeta que no es verdadero, o que es falso, o que no es conforme a el don o el llamado de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20. Vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20. Estas son palabras directamente pronunciadas por Yeshua HaMashiach, Yeshua, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20. Bien, ¿están ahí? Dice lo siguiente la palabra. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar muchos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Bien, bueno, el verdadero profeta, ¿en qué se distingue? Y lo encontraremos en la forma de comunicar la profecía. Pero el verdadero profeta, ¿en qué se distingue de aquel que no es profeta? En algo muy importante, igual que los dones, igual que los ministerios, tiene que haber una diferencia entre el verdadero profeta y aquel que no lo es. Tiene que haber una diferencia total. No puede una persona que no ande en santidad pronunciar profecías. Eso es imposible. No puede una persona que dé mal testimonio pronunciar una profecía. Eso no es bíblico. No puede una persona, y estoy diciendo persona, no ya digo hombres, pastores, pastoras, no, una persona. No puede una persona dar testimonio realmente de que esa profecía le ha venido directamente de parte de Dios si esta persona no vive la palabra, si esta persona en su casa, con su familia, no da testimonio, no hace la voluntad de Dios, no siembra para el Evangelio. Y no vemos que realmente la persona que está diciendo la profecía es una persona de Dios. ¿Por qué? Porque el maestro lo empieza diciendo en el versículo 15 de Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas, porque ya él sabía que iban a venir falsos profetas, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos adoradores, falsos responsables de iglesias, responsables de denominaciones. Y digo falso, ¿por qué? Porque no cumplen la verdadera ley de Dios, ni aquella que los profetas establecieron también en el Antiguo Testamento. Porque lo dice el maestro, guardaos de esos falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el lobo, una de las cosas que hace es captar una presa, acabar con ella, engañarla y poseerla por completo. Por sus frutos los conoceréis. Y ahora ya el maestro da el ejemplo que una persona mala no puede dar buenos frutos. Igual que una buena persona difícilmente dará malos frutos. Tendrá algún que otro día malo, tendrá algún que otra jornada no igual de agradable que otra. Pero por norma general, por regla general, una persona tocada por el Espíritu Santo de Dios va a dar buenos frutos. Va a dar buenas obras. Bien nos lo dice que nos guardemos. Por eso, hermanos, hermanas, aquellos que me oyen en esta hora, cuando reciban una palabra profética, cuando reciban una palabra que les dé un profeta o que les den alguien con el don de profecía,
Pregunten si esa persona es de Dios. Pregunten si esa persona da testimonio. Pregunten si esa persona anda en santidad. Pregunten si esa persona, todos en su casa, son de Dios. Pregunten si esa persona lo que está diciendo directamente le ha sido dada revelación de Dios o es algo que él se ha autoproclamado profeta. Bien, formas de comunicarse Dios con el profeta. Formas de comunicarse Dios con el profeta. Vámonos al libro de Números en el capítulo 12, eso está en el Antiguo Testamento, es el cuarto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vámonos al libro de Números en el capítulo número 12, vamos a leer a partir del versículo número 1. Repito, Números capítulo 12, versículo del 1 al 8. Porque vamos a ver ahí que estamos acostumbrados a que el Señor habla de una manera, o digamos, que es muy común, que hable a través de sueños. Bien, es cierto que Dios habla a través de sueños, amén. Pero no solamente habla Dios a través de sueños, habla también de otras maneras diferentes. Puede hablar en un tiempo que estamos de oración. Puede hablar un tiempo que estamos adorando. Puede hablar un tiempo que estamos cantando al Señor. Puede hablar en un tiempo que estamos recibiendo la palabra cuando el pastor o la persona que ministra en ese día estamos recibiendo, estamos leyendo las Escrituras y sentimos una revelación de Dios. Incluso puede hablarnos Dios a través de un día que estemos de ayuno o varios días que estamos de ayuno. Puede hablar, incluso tengan cuidado porque Dios usó a animales para hablar a los hombres. Para hablar a los hombres también. Eso es una palabra profética porque es un acontecimiento. Es algo que va a ocurrir. Bien. Números 12, versículo 1 dice lo siguiente. Vamos a leer hasta el 8. María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón eran los hermanos de Moisés. A causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Se refiere a su hermano Moisés, que tomó por mujer a Séfora. Cusita, porque era la zona de Cus, es lo que hoy sería Etiopía. Entonces, dice el verso 2, decían, ¿solamente por Moisés ha hablado Yahvé? ¿Solamente por Moisés ha hablado Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? Figúrense lo que dicen los hermanos, Y dice la Biblia, y lo oyó Yahvé. Por eso tengan cuidado con lo que sale de sus bocas, hermanos y hermanas. Tengan cuidado con lo que sale de sus bocas. Tengan cuidado con criticar a los ministerios. Tengan cuidado con criticar a los pastores. Tengan cuidado con criticar a los evangelistas, a los profetas, a los maestros, a los líderes, porque eso lo oye el Señor como vemos aquí. Y lo oyó Yahvé. Y dice el verso 3, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Yahvé a Moisés, a Aarón y a María, y les dijo, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, los tres hermanos. Dice el versículo 5, entonces Yahvé descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María, y se acercaron ambos. Y Yahvé les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Yahvé, me apareceré a él en visión.
en sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Yahvé. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe? Hasta ahí. Bueno, ven ustedes ahí las formas en las que Dios puede hablar a una persona para que esta persona profetice. Tienen ustedes la escena en la cual hay celos por parte de Aarón, por parte de María, porque siempre todas las revelaciones le he dado a Moisés. Y ellos dicen, ¿acaso no nada más que Moisés va a hablar Dios? ¿No puede hablar también por nosotros? El Señor lo oye. Y llama aparte a la puerta del tabernáculo de reunión, llama aparte y dice, tú y tú, poneros ahí que quiero hablar con vosotros. Y pone a los dos hermanos, a Aarón y a María, los pone al lado uno de otro. Se acercan y el Señor le dice, oíd ahora, dice el verso 6, oíd ahora mis palabras. Y le dice, a partir del versículo 6, cuando haya entre vosotros un profeta de Dios, me apareceré a él. La primera forma en la que se aparece, como dicen que es, en visión, ¿vale? Luego Dios puede hablar a una persona para que ésta profetice, primero, mediante una visión, ¿vale? Dice, en sueños le hablaré. La segunda forma en la cual el Señor puede hablar, revelar, enseñar, dar una profecía a otra persona. Lo hemos visto dos. En una visión, esa visión te puede ocurrir en cualquier momento. Puedes estar en tu casa orando, tienes esa visión. Puedes estar en tu casa faenando, puedes tener ese flash, esa visión. Puedes estar quedándote dormido, no todavía. Puedes tener esa visión. Puedes estar orando, flash, esa visión. Puedes estar leyendo las escrituras en la iglesia, esa visión, ¿vale? Luego, visión y sueños. Dice el 7, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué significa que es fiel en toda mi casa? Significa ni más ni menos que es un siervo el cual hace la voluntad de Dios en la obra a la que lo ha puesto a pastorear, a la obra a la que lo ha puesto a ministrar y a dirigir. Por eso dice que es fiel en toda mi casa, ¿vale? En toda mi casa. Se refiere al cargo que Dios le dio a Moisés. Y dice, cara a cara hablaré con él. La tercera forma de cómo Dios puede hablar a un profeta. Cara a cara. ¿Amén? Amén. Hablaré con él, claramente. Y una cuarta forma en la que puede hablar Dios a un profeta. Dice, cara a cara con él. La tercera, claramente. Y no con enigmas. La cuarta forma en la cual Dios puede hablar a un profeta. Mediante enigmas. Mediante señales, como vemos ahora. Ustedes están oyendo hablar de las lunas de sangre, ¿verdad? Oímos hablar de los astros, de las estrellas, de los meteoritos, del cambio climático, de las tempestades, de las lluvias. También hay veces que Dios habla a profeta mediante estas señales o enigmas. Luego vemos cómo Dios puede hablar de varias maneras. Y verá la apariencia de Yahvé. Y verá la apariencia de Yahvé. Por eso, hermanos, Dios tiene varias formas de comunicarse con nosotros. Y hay más textos bíblicos, pero no podemos entrar por tiempo. Pero han visto ustedes ya, una mediante una visión, otra mediante un sueño, otra cara a cara y otra mediante enigmas, secretos o cosas escondidas, ¿no? Como era la tribu de Aser, que eran entendidos en todas estas cosas. Bien, ¿qué hace el verdadero profeta? No aquel que es un lobo vestido de oveja, no.
¿Qué hace realmente un verdadero profeta para que ustedes digan, este realmente es, o esta es profeta de Dios? Bien, Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20. Isaías, en el Antiguo Testamento, profeta mayor. Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20. Vamos a ver una diferencia muy grande de lo que es un verdadero, y subrayen eso, un verdadero profeta. Isaías capítulo 8, verso 19 y 20. Isaías 8, 19 y 20. Bien, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Está muy claro. Isaías capítulo 8, 19 y 20, los versículos. Si os dicen, preguntad a los encantadores, o sea, se refiere, si hay profetas que os digan, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que ellos serán los que os revelarán lo que ha de pasar. Dice, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué lógica tiene que si tenemos un asunto importante, una duda, un anhelo, un deseo, un proyecto, una inquietud, cómo vamos a preguntarle a los muertos por las cosas que tienen que ver con los vivos? Es lo que dice el Señor, de cuándo un muerto tiene poder para solucionar problemas a los vivos. ¿De cuándo? ¿Dónde ha enseñado eso el Señor en su palabra? ¿Dónde lo ha escrito? En ninguna parte. Porque eso, aparte de ser idolatría, es hechicería, es magia y va en contra por completo de la palabra del Señor. En contra por completo. Él siempre quiere que cuando tengamos algo, que se lo preguntemos a Él, porque Él está vivo. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y dice, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, como diciendo, que están todavía en tinieblas, están en noche, no han ido a la luz, no han visto la claridad de la luz. ¿Y qué dice? La ley y el testimonio. La ley y el testimonio. Luego, toda palabra profética tiene que estar relacionada con el testimonio y con la ley. No puede decir es sentido de parte de Dios, por ejemplo, que muchas veces ocurre, porque muchas veces hermanos de la congregación preguntan a los ministerios si me he de casar con esta mujer o me he de casar con este hombre. Y preguntan, ¿he sentido esta noche la voz de Dios que me ha dicho que este es tu marido? Que este es mi marido, el que está en la banca, o que esta es mi mujer. Lo he sentido una voz directamente de Dios. Y resulta de que vamos a la palabra y vemos lo que veíamos antes, que es una persona que no da fruto. Y si esta persona va al pastor y el pastor le dice, pues lleva razón porque yo he sentido lo mismo, esta es la persona, y ahora resulta de que el pastor no está en santidad, ni que la persona que la ha sentido está en santidad, ni el otro está en santidad. Si no está en santidad ninguno, eso no puede ser una palabra profética. Para que sea una palabra profética, tiene que ser que la persona que la reciba esté en santidad, que se la comunica al pastor que tiene el don de la profecía. Y si realmente esta persona de la cual estamos hablando
anda conforme al testimonio o conforme a la ley, entonces será una palabra profética. Pero si la persona a la cual quiere emparentar o quiere casar o quiere noviar, si está con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, te aseguro que eso no ha sido una palabra profética. Y aún mucho menos que el varón o la varona haya sentido el día anterior que Dios le ha hablado y esa es su persona. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Luego, en la vida puede decir un pastor o un profeta de que le ha hablado Dios, si esa persona que dice que le ha hablado Dios está en pecado. Eso es imposible. Le habrá hablado Satanás, pero Dios no. Seguro. Seguro. Y cuidado, porque lo dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Que todo lo que diga este profeta que dice que ha sentido de Dios, tiene que ir relacionado con la ley o el testimonio. Cuidado, porque hay cinematografía norteamericana que va en contra de este texto bíblico. Problemas que hay que un pastor recibe una palabra profética, lucha contra todo y contra todos, y la palabra no era profética, y terminó creando una iglesia en la cual caben todos. Y cuando digo que caben todos, me refiero a que caben toda forma de doctrina y personas, y cuando digo que caben todos, es que viven de todas las maneras que pueda ser posible que vivan los seres humanos. En desorden, fuera de la palabra de Dios, malinterpretando las escrituras o mal confundiendo las enseñanzas. Por eso, cuando una palabra venga directamente de Dios, tiene que ser conforme a la ley y al testimonio. No puede ir nunca, jamás, en contra de la Biblia. Nunca. Y yo creo que queda bastante claro. ¿Qué hace el falso profeta? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 18. Vámonos para el principio de la Biblia otra vez, al quinto libro, a Deuteronomio. Vamos otra vez para el principio, en el quinto libro. Deuteronomio capítulo 18. En el versículo número 20. Deuteronomio 18, versículo 20. Vamos a estar leyendo del 20 al 22. Deuteronomio 18, del 20 al 22. Y dice la palabra lo siguiente. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Yahvé? Una buena respuesta. Si el profeta habla en nombre de Yahvé y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Yahvé. Por presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Bien. La palabra presunción significa algo que se da por sentado, algo que es real, algo que se da, o digamos en el argot, en el lenguaje jurídico, la palabra presunción es, digamos, que no se discute, que no se porfía, que es real. Ustedes habrán oído hablar de la presunción de inocencia, ¿verdad? Que se le reconoce a esta persona, que no se le discute a esta persona que es inocente, ¿vale? Siempre en nuestro ordenamiento jurídico, en el español, está que todo el mundo tiene presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, que para eso están los tribunales. O sea, una persona es inocente sin discutirla hasta que no hay pruebas que demuestren lo contrario. Entonces,
leyendo la palabra, dice que el profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre, o sea, la verdad, la autoridad, algo que es real, algo que no se discute, porque se supone que es un profeta de Dios. Un hombre o una persona que no discute en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado a pronunciar o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta tiene que morir. Y tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo conoceremos que esta no era palabra de Yahvé? El mismo Dios responde, dice, pues si el profeta habla en nombre de Dios y no se cumple ni acontece lo que dijo, es que esa palabra no era de Dios. Entonces, el tal no es profeta porque las cosas que ha dicho no se han cumplido. Entonces acaba diciendo, no tengáis temor de él. Luego está muy claro cómo se debe diferenciar si una persona se denomina profeta a otra persona que, aunque se lo denomine profeta, hace profecías, y otra hace profecías, mejor, manifiesta profecías. Cuando un profeta es de Dios, se cumplen; cuando un profeta no es de Dios, no se cumplen, aunque él o ella se crea un profeta de Dios. Creo que está bastante claro. Cuando una persona es realmente o tiene realmente el don de la profecía, aquello que profetice se cumplirá. Cuando, por el contrario, otra persona que crea, y repito, que crea tener el don de la profecía y profetice, si no es una persona que tiene el don de Dios, lo que profetice no se cumplirá. Esa es una de las diferencias. En aquel tiempo, este profeta tenía que morir. Ya hoy, afortunadamente, no tiene por qué morir. Simplemente, con no hacer caso de la profecía que dijo, una segunda profecía, pues con no hacerle caso a lo que dijo, será suficiente, o esperar o tenerlo en duda. Bien, ¿puede haber más de una persona profetizando? Vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 al 33. 1 Corintios 14, del 29 al 33. Ahí el apóstol Pablo está escribiendo a los habitantes de Corintio, a los que se congregan en Corintio, y les está explicando, les está diciendo una serie de consejos. Y en 1 Corintios 14, 29 empieza diciendo lo siguiente: asimismo, los profetas, ahí dice ya más de uno, no dice un solo profeta. Yo decía que puede haber más de un profeta en una congregación, uno, dos, tres, depende también de la envergadura de la congregación. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen lo que ellos dicen. ¿Cómo tenemos que juzgarlo? Con la ley y con el testimonio. Lo que leíamos en el libro de Isaías capítulo 8, con la ley y el testimonio. ¿Vale? Los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. O sea, que también el Señor puede revelar una profecía de forma momentánea, de forma concreta, de forma aislada a alguien de la congregación. Pero repito, siempre esta persona de la congregación tiene que ser que dé testimonio. No puede ser una persona que anda en pecado. Tiene que ser una persona temerosa de Dios. Entonces sí, el Señor le dará una palabra profética, pero a un inconverso jamás le va a dar una palabra profética. A una persona que no ande en el orden de Dios no le va a dar nunca una palabra profética. ¿Vale? Dice el verso 30. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, cae el primero. Y dice el 31. Podéis profetizar todos,
uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Se refiere todos a los 2 o 3 que están profetizando, no a la iglesia entera. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué vemos aquí? Que muchas veces hay personas que entran como en un trance a la hora de pronunciar una profecía. Entran como en un trance, como que parece como que es más algo tétrico que algo evangélico. Lo dice aquí muy claro, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, o sea, que todo aquello que se profetice, que se haga en orden y que se haga conforme al modelo de la Biblia y que se haga no con aspavientos, no con rasguño, no con golpes, no con sangre, como hay profetas, no, sino siempre sujetado al profeta, sabiendo lo que se hace, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No va a traer el Señor inquietud a una congregación, porque Dios es paz, orden y libertad. ¿Amén? Bien, vamos a ver si realmente quiénes son los que pueden profetizar. ¿Solamente hombres? ¿Solamente mujeres? ¿O bien hombres y mujeres? Vamos a ver 3 textos bíblicos. Jueces capítulo 4, versículo 4. A la pregunta de si las mujeres pueden profetizar. Jueces 4, 4. Vamos a ver una mujer que profetizaba. Dice aquí, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. ¿Vale? Los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Ven ustedes cómo una mujer es una profetisa de Dios, ¿vale? Y cuando acudían allí las personas es porque profetizaba por boca de Dios y no por boca de otros espíritus. Lucas capítulo 2, verso 36. Lucas capítulo 2, versículo 36. Estamos viendo si una mujer puede ser profeta o no. Lucas 2, 36. Dice lo siguiente. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea, da a entender como que había vivido, como solamente había estado casada con su marido 7 años. Había estado casada con su marido 7 años. Era una mujer muy avanzada y que llevaba muchísimo tiempo viuda. ¿Amén? Vamos a ver otro. Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Hechos 21, versos 8 y 9. Al otro día, saliendo, Hechos 21, 8 y 9. Al otro día, saliendo, Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7,
y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Amén. 4 hijas adolescentes, doncellas que profetizaban. Pero doncellas en el sentido que eran solteras. Pero ven ustedes una cosa en común, y esto sí lo quiero dejar claro, una cosa en común que sí ocurre en cada uno de los textos bíblicos que hemos visto. De que la mujer profetiza, sí, pero en orden. Y el orden es que tiene que tener a su esposo o su pareja, o como le quieren llamar hoy en día, una autoridad con ella, por encima de ella. Porque la primera, que era Débora, dice aquí la Biblia, que su marido era Lapidot, o sea que era conocida ella como profetisa, pero también su marido era conocido. Ella estaba sujeta a su marido. La otra, Ana, era viuda, pero había estado sometido a su marido, solo que ya era viuda. Era una mujer ya de oración, una mujer que estaba en el templo y se enviudecía. Y aquí, en las hijas de Felipe, el evangelista, ellas estaban sometidas a la autoridad de su padre. Y no profetizaban por profetizar, sino que lo hacían bajo el control y bajo la autoridad de su padre. Por eso también hay que tener cuidado que el profeta o la profeta o los profetas no pueden profetizar de forma aislada. Tienen que hacerlo todo en un orden. No solamente, como hemos visto, de que el espíritu está sujeto al profeta y de que no debe de confundir, sino de traer paz, sino también que no puede una persona aislada, que ni está casada, ni quiere casarse, sino que va por libre, tanto un hombre como una mujer, llamarse un profeta de Dios. Eso puede ser por un pequeño tiempo, pero no es lo normal. No es lo normal. Lo normal es que haya una autoridad por encima de esta persona o que reconozca a los demás que tiene autoridad impuesta por Dios. Repito, reconocido por la Iglesia que tiene esta autoridad. Y no porque también hay por ahí, en una serie de países, personas que no están sometidos a una autoridad de un pastor o una autoridad de un marido y ellas profetizan por profetizar. Esto lo que hace es que confunde mucho a la Iglesia y sobre todo a las mujeres las confunde más todavía. ¿Amén? Ahora, si es una mujer profeta, pues amén, es una bendición. Pero igual que el varón está sujeto al Espíritu Santo de Dios, la varona está sometida a su esposo. Bien, y ya el último punto. ¿Cómo se resume todo esto? Vamos a verlo en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo número 20. 2 de Crónicas 20:20. Es como se puede ver mejor todo esto en el Antiguo Testamento. 2 de Crónicas 20:20. Y dice la palabra lo siguiente. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a Dios y estaréis seguros, pero creed a sus profetas y seréis prosperados. Por eso, ante la pregunta, ¿debo de creer una profecía que me han dado para mí, para mi casa, para mi vida, para mi familia, para mi iglesia? ¿Debo de creer esa palabra? La ha dado una persona que anda en santidad, que da testimonio, que anda en el orden de Dios, que conoce las Escrituras. ¿Debo de darle crédito a esa profecía? Lo vemos aquí en este texto de 2 de Crónicas 20:20. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero digo siempre igual, un profeta o una profetisa que sea conforme al marco bíblico, como hemos visto en Isaías, con el testimonio y con la palabra o con la ley. Amén.
Bien, espero que hayan aprendido algo más en este día y que hayan entendido y comprendido el mensaje. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta palabra que tú has traído en este día, para que tú sigas hablando a tus hijos, a tus hijas, a tu iglesia, a tu congregación, Señor. Tú eres fiel y para siempre es tu palabra. Háblale a todos aquellos que nos ven en directo, Señor, a través de esta plataforma. Habla también a aquellos que nos vean en el futuro. Habla también a aquellos, Señor, que lo tendrán que oír también de una u otra manera. Señor, queremos saber, entender y comprender tu palabra. Y no queremos ser engañados ni por nada ni por nadie, Padre. Gracias te doy por todo ello, Señor, porque yo sé que tú eres real y que tú eres verdadero, Padre. Te doy las gracias y te lo pido todo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, el Hijo Todopoderoso del Dios vivo. Amén y amén.